Imaginen un poder tan antiguo como el mundo mismo, un poder que no nació de la luz de la creación, sino de la oscuridad de la primera traición. Es un poder que no tiene un nombre que se pueda pronunciar sin un escalofrío, ni un rostro que se pueda mirar sin arriesgarse a perder la cordura. En la mitología de la antigua Grecia, a este poder se le llamaba las Furias, y eran mucho más que simples diosas. Eran la encarnación viva y palpitante de la retribución, una ley primordial que existía mucho antes de que los hombres erigieran las primeras ciudades y escribieran los primeros códigos de leyes. No les interesaban las plegarias, les eran ajenas las súplicas de perdón. Eran tan ineludibles como la sucesión del día y la noche, y tan imparciales como la eternidad misma. Su juicio no comenzaba en una sala de audiencias, sino en lo más profundo del alma del criminal, en el preciso instante en que la mala intención se materializaba en acción. No dictaban sentencias, ellas mismas eran la sentencia. Eran 3 hermanas, 3 sombras que seguían a quienes se atrevían a derramar sangre de parientes, a violar un juramento sagrado o a levantar la mano contra sus padres. Incluso los poderosos olímpicos, que habitaban en su resplandeciente cumbre, pronunciaban sus nombres con temor, prefiriendo usar eufemismos para no atraer su atención. Se las llamaba las Euménides, las benévolas, pero en este nombre no había ni una pizca de sinceridad, solo un terror primigenio disfrazado de reverencia. Era un intento desesperado de aplacar lo que es imposible de apaciguar. Pues las furias no eran el mal en estado puro, eran la encarnación del equilibrio. Su misión consistía en que ningún crimen contra el orden natural de las cosas quedara sin respuesta. Su justicia era ciega al estatus y la riqueza, pero absolutamente evidente a la culpa oculta en los rincones más secretos del corazón. Su castigo no era el golpe rápido y misericordioso de una espada, sino el lento y metódico desvanecimiento de la razón. Se aparecían en las pesadillas, su susurro sonaba en las ráfagas de viento, su aliento helado se sentía en las habitaciones vacías, convirtiendo gradualmente la vida del culpable en una agonía interminable. Eran la conciencia del mundo, pero una conciencia que había adquirido carne, alas de murciélago y serpientes en lugar de cabellos. No reconocían ninguna autoridad por encima de ellas, pues su derecho les fue otorgado por el propio universo en el momento de su mayor conmoción. Eran más antiguas que Zeus, más antiguas que sus hermanos y hermanas. Su ley estaba grabada en los cimientos del cosmos antes de que los olímpicos se repartieran el cielo, el mar y el inframundo. Eran representantes de esa justicia primordial y ctónica que reinaba en tiempos de los titanes, cuando el mundo era salvaje, indómito y honesto en su crueldad. Y para comprender verdaderamente su poder inquebrantable, debemos transportarnos a aquellos tiempos inmemoriales, cuando el mundo se estremeció con el primer gran crimen, que salpicó la propia tierra con la sangre de una deidad. Fue entonces, en los albores del tiempo, cuando el poderoso Urano, dios del cielo, gobernaba el mundo, cuando surgió el primer conflicto que se convirtió en la causa de su aparición. Urano, temiendo una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría, encerró a su prole, los poderosos titanes y los cíclopes de un solo ojo, en el abismo más profundo y sombrío del inframundo, el Tártaro. Su madre, Gea, la diosa de la tierra, sufría por el encarcelamiento de sus hijos y los llamaba suplicando venganza y liberación. Pero solo el más joven y astuto de los titanes, Cronos, respondió a su llamada. Gea le entregó una hoz de diamante, un arma capaz de herir incluso a una deidad, al amparo de la noche, cuando Urano descendió para unirse a su esposa
Cronos, desde una emboscada, cometió su terrible acto. Infligió a su padre una herida espantosa, privándolo para siempre de su poder y su fuerza creadora. La sangre del soberano celestial brotó sobre la tierra, y en ese mismo instante, Gea absorbió esa esencia de dolor, traición y furia. De estas gotas carmesí que impregnaron el suelo nacieron 3 seres terribles, distintos a los dioses y a los titanes. Esas eran las furias. Su nacimiento no fue un acto de amor o creación. Fueron el producto de un trauma cósmico, el grito materializado del universo. Su apariencia reflejaba su esencia. Eran mujeres de rostros demacrados. Sus ojos ardían con un fuego rojo y destilaban lágrimas de sangre. Y en lugar de cabellos, serpientes sibilantes se retorcían en sus cabezas. A sus espaldas tenían alas membranosas, como las de los murciélagos, y sus dedos terminaban en garras afiladas, capaces de desgarrar no solo la carne, sino también el alma. Las 3 hermanas, Alecto la implacable, Tisífone la vengadora y Mégara la celosa, se convirtieron en la encarnación de este primer acto de violencia. Pero su ira no se dirigió solo contra Urano. Su primera misión fue castigar el hecho mismo de la traición y la violación del deber filial. Cronos, tras liberar a sus hermanos titanes, no cumplió su palabra y, temiendo su poder, volvió a encerrar a los cíclopes en el Tártaro. Con este acto, atrajo sobre sí la ira de las recién nacidas furias. Siendo hijas de Gea y de la sangre de Urano, consideraron esta traición una ofensa a ambos progenitores, y entonces comenzaron su primera gran obra. Sembraron las semillas de la discordia entre la vieja y la nueva generación de dioses. Susurraron al hijo de Cronos, Zeus, sobre la injusticia, encendieron en él la sed de poder y de justicia. Así comenzó la titanomaquia, la gran guerra de 10 años entre los titanes y los dioses olímpicos. Las furias no participaron directamente en ella. Su papel fue más sutil y profundo. Fueron el catalizador del conflicto, las directoras invisibles que aseguraban la ejecución de la ley de la retribución. Finalmente, los olímpicos, tras liberar a los cíclopes y recibir de ellos sus poderosas armas, los truenos y relámpagos de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades, obtuvieron la victoria. Los titanes derrotados fueron arrojados a ese mismo Tártaro, donde una vez languidecieron sus hermanos. Y allí, en la oscuridad eterna, ya los esperaban las furias, para convertirse en sus eternas guardianas y atormentadoras, recordándoles sin descanso la traición cometida. Así, con el castigo de los propios dioses, comenzó el camino de las furias, que pronto dirigirían su mirada vigilante hacia el mundo de los mortales, donde su sed de justicia engendraría las sagas más sangrientas y trágicas, una de las cuales se extendería por muchas generaciones, convirtiéndose en un eterno recordatorio de que ningún pecado queda sin castigo. Tras derrocar a los titanes, estas eternas guardianas de la justicia dirigieron su mirada al mundo de los mortales, y su atención, como un rayo de sol abrasador, cayó sobre un linaje marcado por la soberbia y condenado al sufrimiento. La historia de esta maldición no comenzó con un simple hombre, sino con alguien que fue amado por los dioses, el rey Tántalo. Era hijo del propio Zeus, y se le había concedido un honor sin precedentes. Festejaba con los olímpicos, probaba su néctar y ambrosía, escuchaba sus discursos divinos. Pero la proximidad a los grandes engendró en su alma no reverencia, sino una soberbia monstruosa. Decidió poner a prueba la omnisciencia de los dioses, verificar si realmente eran tan sabios como decían. Para ello los convocó a un banquete en su palacio y cometió un acto ante cuya sola idea se hiela la sangre en las venas.
Les ofreció un manjar preparado con la carne de su propio hijo. Pélope. Los dioses, por supuesto, reconocieron al instante la aterradora naturaleza de aquel plato. Su ira fue ilimitada. Tántalo fue arrojado al Tártaro, donde fue condenado a un tormento eterno de hambre y sed. De pie con el agua hasta el cuello, no podía dar un sorbo, y sobre su cabeza colgaban ramas con jugosos frutos que se retiraban cada vez que extendía la mano. Pero este fue solo su castigo personal. Las furias, como guardianas de la inviolabilidad de los lazos familiares, impusieron sobre todo su linaje una terrible maldición. Esta, como una hiedra venenosa, comenzó a enredarse en el árbol de sus descendientes, echando raíces en las almas de sus hijos y nietos, envenenando sus vidas e impulsándolos a cometer actos nuevos y aún más monstruosos. La maldición se manifestó en la siguiente generación, en el destino de sus nietos, los hermanos Atreo y Tiestes. Su enemistad por el trono de Micenas se convirtió en una leyenda de odio y traición. Tiestes sedujo a la esposa de Atreo, lo que no fue solo un insulto, sino una nueva espiral de la depravación familiar. La venganza de Atreo se ejecutó con una crueldad fría y calculadora, digna del mismísimo Tártaro. Fingió desear la reconciliación e invitó a su hermano a un banquete. Tiestes, sin sospechar nada, aceptó la invitación. Cuando el banquete estaba en su apogeo, Atreo, con una sonrisa, preguntó a su hermano si le gustaba la comida. Al recibir una respuesta afirmativa, ordenó a los sirvientes que trajeran al salón lo que quedaba del festín: las cabezas y extremidades cortadas de los hijos de Tiestes. Al darse cuenta de que acababa de festejar con los restos de sus propios hijos, Tiestes, horrorizado, clamó al cielo, invocando sobre la cabeza de su hermano y de todo su linaje la ira de los dioses y la venganza eterna de las furias. Y las furias lo oyeron. No solo respondieron a la llamada, sino que se convirtieron en las directoras invisibles de este drama sangriento. La maldición adquirió una nueva fuerza, se hizo aún más profunda e ineludible. Fue bajo su influencia invisible que los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao se vieron envueltos en la guerra de Troya. 10 años de sufrimiento, pérdidas y crueldad no fueron solo un conflicto político, sino una consecuencia directa de la oscuridad que se había instalado en su linaje. Cuando Agamenón, el rey de reyes, regresó a casa como vencedor, pensó que dejaba la guerra atrás, pero en realidad regresaba al corazón mismo de la maldición. Lo esperaba su esposa, Clitemnestra, en cuyo corazón ardía el fuego del odio por el sacrificio de su hija Ifigenia. Su ira fue hábilmente avivada y dirigida por su nuevo amante, Egisto, el único hijo superviviente de aquel mismo Tiestes. El círculo se había cerrado. El vencedor de Troya, el gran Agamenón, fue traicionado en su propia casa. El hilo de su vida fue cortado por la mano de su esposa, y el amante de ésta, el hijo del hombre a cuyos hijos su padre había servido para cenar. Cada generación pagaba las deudas de la anterior, pero el pago solo aumentaba la propia deuda. Ahora le tocaba el turno al último eslabón de esta cadena: Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra. Se encontró ante la elección más terrible que un ser humano puede enfrentar. El propio dios Apolo le ordenó vengar a su padre. Pero cumplir esa orden significaba cometer el más grave de todos los crímenes: levantar la mano contra su propia madre. Era un pecado por el que las furias castigaban con una furia especial e implacable. Orestes, dividido entre el deber filial y el horror divino ante el matricidio, finalmente tomó su decisión. Con la ayuda de su hermana Electra, cumplió la voluntad de Apolo. Entró en el palacio y cortó los hilos de la vida de su madre Clitemnestra,
y de su amante Egisto. En el mismo instante en que la sangre de su madre manchó sus manos, se convirtió en el mayor de los criminales. La maldición de la casa de Atreo alcanzó su clímax, y en ese momento, las furias, que habían esperado pacientemente durante varias generaciones, que solo habían guiado los acontecimientos, salieron de las sombras. Su objetivo estaba claro. Su presa estaba marcada con la más negra de las culpas. Se lanzaron en persecución de Orestes, y su huida desesperada, su inmersión en el abismo de la locura, lo llevaría a él y a las propias diosas de la venganza, a un evento que cambiaría para siempre las leyes no solo de la justicia humana, sino también de la divina. A partir de ese momento, la persecución dejó de ser una simple cacería. Se convirtió en un estado del ser, una realidad de la que no había escapatoria. Para Orestes, el mundo se redujo a dos cosas: su propio corazón, desgarrado por el terror, y el implacable batir de alas coriáceas a su espalda, que sólo él oía. Las furias ya no eran perseguidoras externas. Se convirtieron en su sombra, su aliento, su locura. Su susurro helado se transformó en sus propios pensamientos. Sus acusaciones sonaban con su propia voz en el silencio ensordecedor de su mente. Huía, pero no había a dónde huir, porque huía de sí mismo, de esa parte de su alma marcada para siempre con el estigma de lo cometido. Cada ciudad a la que llegaba en busca de refugio lo expulsaba. Cada templo a cuyo altar se aferraba se volvía frío y silencioso. La gente se apartaba de él, viendo en sus ojos no solo miedo, sino el reflejo de esa caza de otro mundo que se cernía sobre su alma. El propio dios Apolo, que lo había empujado a este camino, no podía protegerlo por completo de la ira de estas fuerzas primordiales, pero podía señalarle un camino, la última y fantasmal esperanza en este mundo de desesperación. Dirigió al atormentado Orestes a Atenas, la ciudad bajo la protección de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Orestes llegó a Atenas no como un príncipe, sino como un exiliado exhausto, la sombra de un hombre perseguido por una pesadilla viviente. Con sus últimas fuerzas, subió a la sagrada colina de la Acrópolis y, enloquecido por el dolor y el cansancio, abrazó la antigua estatua de la diosa patrona. Era un sacrilegio, pero al mismo tiempo, una súplica. En ese momento, en tierra sagrada, la persecución se detuvo por un instante. Las furias, cuyo poder era ilimitado en las tierras salvajes y en los oscuros rincones del alma, aquí, en el centro de la civilización y el orden divino, se vieron obligadas a contener su furia. Y entonces apareció la propia Atenea. En sus ojos no había ni piedad ni condena. No vio simplemente a un criminal y a sus vengadoras. Vio la colisión de dos grandes leyes: el antiguo derecho octónico de la sangre, representado por las furias, y el nuevo orden olímpico, expresado en la voluntad de su hermano Apolo. Comprendió que una simple intervención divina no resolvería el problema, sino que solo lo pospondría. El conflicto era demasiado profundo, y entonces tomó una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Instituyó el primer tribunal del mundo, no un consejo de dioses, sino un tribunal de iguales, un tribunal de hombres. Reunió a los ciudadanos más sabios y respetados de Atenas en la colina de Ares, que desde entonces se conocería como el Areópago, y les confirió el derecho a juzgar. Fue un espectáculo sin precedentes. A un lado de la sala estaban las acusadoras, 3 figuras oscuras y antiguas de las que emanaba el frío del Tártaro. Sus argumentos eran simples e irrefutables. Se había derramado sangre materna. Es el mayor de los crímenes. Ninguna orden divina puede justificar tal acto. La ley de la sangre es absoluta e inquebrantable.
Al otro lado estaba el defensor, el resplandeciente dios de la luz, Apolo. Habló de la necesidad de vengar al padre, de restaurar el orden en la casa real, de que una esposa que atenta contra la vida de su marido gobernante comete un crimen contra todo el Estado. Orestes, pálido y silencioso, permanecía entre ellos, transformado de protagonista en objeto de una disputa cósmica. Los jueces atenienses, simples mortales, escucharon a ambas partes. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de una decisión que determinaría el futuro de toda la justicia. Empezaron a votar, depositando piedras en las urnas, una por la acusación, otra por la absolución. Cuando se contaron los votos, la tensión alcanzó su punto máximo. Resultó en empate. La balanza de la justicia se detuvo en equilibrio. El viejo mundo y el nuevo mundo se equivalían. Y entonces tomó la palabra Atenea. Como jueza suprema, tenía el voto decisivo. Declaró que, como ella misma no había conocido madre y había nacido de la cabeza de su padre Zeus, siempre daría preferencia al principio masculino y al orden que éste representa. Dio su voto por la absolución. Orestes era libre, pero en ese mismo instante el aire se llenó de furia. Las furias estaban enfurecidas. Su antiguo derecho había sido pisoteado. Su honor había sido ofendido por un tribunal de mortales. Lanzaron maldiciones, prometiendo convertir las tierras del Ática en un desierto estéril, envenenar las fuentes, enviar la peste a la ciudad y hacer que las madres solo dieran a luz monstruos. Pero Atenea no las amenazó. Se dirigió a ellas con sabiduría. Reconoció su antiguo poder y su razón. No les propuso rendirse, les propuso transformarse. Les prometió honor y veneración eternos en su propia ciudad. Se les concedería una cueva sagrada al pie del Areópago, que se convertiría en su santuario. Dejarían de ser las perseguidas y terribles furias. Se convertirían en las veneradas Euménides, las benévolas, patronas de la ciudad, garantes de un juicio justo y protectoras de los suplicantes. Y se obró un milagro. Convencidas por su sabiduría y seducidas por la promesa de un honor eterno, las antiguas diosas aceptaron su propuesta. Su ira se calmó. Sus terribles rasgos se suavizaron. El caos primordial de la venganza fue apaciguado e integrado en la armonía de la ley civilizada. Pero este fue un caso único, un punto de inflexión en la historia. No hay que olvidar que para la innumerable multitud de otros héroes y pecadores, cuyas historias no terminaron en una sala de tribunal, no hubo piedad de Atenea. Para ellos, solo existía la ira primigenia e implacable de las furias en toda su despiadada plenitud. A partir de ese momento, la persecución dejó de ser una simple cacería. Se convirtió en un estado del ser, una realidad de la que no había escapatoria. Para Orestes, el mundo se redujo a dos cosas: su propio corazón, desgarrado por el terror, y el implacable batir de alas coriáceas a su espalda, que sólo él oía. Las furias ya no eran perseguidoras externas. Se convirtieron en su sombra, su aliento, su locura. Su susurro helado se transformó en sus propios pensamientos. Sus acusaciones sonaban con su propia voz en el silencio ensordecedor de su mente. Huía, pero no había a dónde huir, porque huía de sí mismo, de esa parte de su alma marcada para siempre con el estigma de lo cometido. Cada ciudad a la que llegaba en busca de refugio lo expulsaba. Cada templo a cuyo altar se aferraba se volvía frío y silencioso. La gente se apartaba de él, viendo en sus ojos no solo miedo, sino el reflejo de esa caza de otro mundo que se cernía sobre su alma. El propio dios Apolo, que lo había empujado a este camino, no podía protegerlo por completo de la ira de estas fuerzas primordiales, pero podía señalarle un camino.
la última y fantasmal esperanza en este mundo de desesperación. Dirigió al atormentado Orestes a Atenas, la ciudad bajo la protección de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Orestes llegó a Atenas no como un príncipe, sino como un exiliado exhausto, la sombra de un hombre perseguido por una pesadilla viviente. Con sus últimas fuerzas, subió a la sagrada colina de la Acrópolis y, enloquecido por el dolor y el cansancio, abrazó la antigua estatua de la diosa patrona. Era un sacrilegio, pero al mismo tiempo, una súplica. En ese momento, en tierra sagrada, la persecución se detuvo por un instante. Las furias, cuyo poder era ilimitado en las tierras salvajes y en los oscuros rincones del alma, aquí, en el centro de la civilización y el orden divino, se vieron obligadas a contener su furia. Y entonces apareció la propia Atenea. En sus ojos no había ni piedad ni condena. No vio simplemente a un criminal y a sus vengadoras. Vio la colisión de dos grandes leyes: el antiguo derecho ctónico de la sangre, representado por las furias, y el nuevo orden olímpico, expresado en la voluntad de su hermano Apolo. Comprendió que una simple intervención divina no resolvería el problema, sino que solo lo pospondría. El conflicto era demasiado profundo, y entonces tomó una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Instituyó el primer tribunal del mundo, no un consejo de dioses, sino un tribunal de iguales, un tribunal de hombres. Reunió a los ciudadanos más sabios y respetados de Atenas en la colina de Ares, que desde entonces se conocería como el Areópago, y les confirió el derecho a juzgar. Fue un espectáculo sin precedentes. A un lado de la sala estaban las acusadoras, 3 figuras oscuras y antiguas de las que emanaba el frío del Tártaro. Sus argumentos eran simples e irrefutables. Se había derramado sangre materna. Es el mayor de los crímenes. Ninguna orden divina puede justificar tal acto. La ley de la sangre es absoluta e inquebrantable. Al otro lado estaba el defensor, el resplandeciente dios de la luz, Apolo. Habló de la necesidad de vengar al padre, de restaurar el orden en la casa real, de que una esposa que atenta contra la vida de su marido gobernante comete un crimen contra todo el Estado. Orestes, pálido y silencioso, permanecía entre ellos, transformado de protagonista en objeto de una disputa cósmica. Los jueces atenienses, simples mortales, escucharon a ambas partes. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de una decisión que determinaría el futuro de toda la justicia. Empezaron a votar, depositando piedras en las urnas, una por la acusación, otra por la absolución. Cuando se contaron los votos, la tensión alcanzó su punto máximo. Resultó en empate. La balanza de la justicia se detuvo en equilibrio. El viejo mundo y el nuevo mundo se equivalían. Y entonces tomó la palabra Atenea. Como jueza suprema, tenía el voto decisivo. Declaró que, como ella misma no había conocido madre y había nacido de la cabeza de su padre Zeus, siempre daría preferencia al principio masculino y al orden que éste representa. Dio su voto por la absolución. Orestes era libre, pero en ese mismo instante el aire se llenó de furia. Las furias estaban enfurecidas. Su antiguo derecho había sido pisoteado. Su honor había sido ofendido por un tribunal de mortales. Lanzaron maldiciones, prometiendo convertir las tierras del Ática en un desierto estéril, envenenar las fuentes, enviar la peste a la ciudad y hacer que las madres solo dieran a luz monstruos. Pero Atenea no las amenazó. Se dirigió a ellas con sabiduría. Reconoció su antiguo poder y su razón. No les propuso rendirse, les propuso transformarse. Les prometió honor y veneración eternos en su propia ciudad. Se les concedería una cueva sagrada al pie del Areópago,
que se convertiría en su santuario. Dejarían de ser las perseguidas y terribles furias. Se convertirían en las veneradas Euménides, las benévolas, patronas de la ciudad, garantes de un juicio justo y protectoras de los suplicantes. Y se obró un milagro. Convencidas por su sabiduría y seducidas por la promesa de un honor eterno, las antiguas diosas aceptaron su propuesta. Su ira se calmó. Sus terribles rasgos se suavizaron. El caos primordial de la venganza fue apaciguado e integrado en la armonía de la ley civilizada. Pero este fue un caso único, un punto de inflexión en la historia. No hay que olvidar que para la innumerable multitud de otros héroes y pecadores, cuyas historias no terminaron en una sala de tribunal, no hubo piedad de Atenea. Para ellos, solo existía la ira primigenia e implacable de las furias en toda su despiadada plenitud. El poder de estas tres hermanas era tan grande y estaba tan profundamente entretejido en la misma tela del universo que su jurisdicción no terminaba en las fronteras del mundo mortal. Aunque habían nacido antes que los olímpicos y representaban un orden más antiguo, no entraban en confrontación abierta con ellos por el poder. Sus métodos eran más sutiles, su influencia más profunda. No actuaban como rivales, sino como una instancia superior, como guardianas de ese pacto cósmico que se había sellado incluso antes de que Zeus se repartiera el mundo con sus hermanos. A veces, cuando las disputas entre los propios dioses llegaban a un punto muerto y amenazaban con romper el equilibrio universal, eran precisamente las furias quienes se convertían en mediadoras y árbitros, cuya decisión era final e inapelable. Se les temía no por su fuerza física, sino por su conocimiento de las leyes primordiales, ante las cuales todos eran iguales, desde un simple pastor hasta el dios del trueno. Uno de los ejemplos más claros de su intervención en los asuntos de los dioses es la historia del titán Prometeo. Cuando este titán rebelde, movido por la compasión hacia los humanos, robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los mortales, la ira de Zeus fue terrible. No fue un simple robo, fue una usurpación del monopolio divino, una violación del orden establecido. El castigo ideado por Zeus estuvo a la altura de su furia. Prometeo fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde cada día un águila venía y le devoraba el hígado, que se regeneraba durante la noche, condenando al titán a un tormento eterno. Además, para castigar también a los humanos beneficiados, Zeus envió a la tierra a Pandora, la primera mujer, con una caja que contenía todos los males, enfermedades y desgracias del mundo. Su curiosidad provocó que el mal se desatara y se extendiera por la tierra. En esta situación, las furias no vieron simplemente el castigo de un culpable, sino una peligrosa alteración del equilibrio universal. El tormento eterno del titán y el sufrimiento infinito de la humanidad creaban una desarmonía que podría llevar a la destrucción de todo el mundo. No sentían piedad en el sentido humano de la palabra. Sentían preocupación por el orden y comenzaron a actuar. No desafiaron a Zeus directamente. Se convirtieron en las arquitectas invisibles del compromiso. Primero se dirigieron a Hefesto, el dios herrero que había encadenado a Prometeo. Apelaron no a su compasión, sino a su naturaleza antigua, a su comprensión de que un castigo eterno sin posibilidad de redención contradice el principio mismo del equilibrio. Luego, actuando como guardianas de los secretos más profundos, las furias revelaron a Prometeo un secreto que podría salvarlo. Le contaron la profecía según la cual Zeus, al igual que su padre Cronos, sería derrocado por su propio hijo. Y la madre de ese hijo estaba destinada a ser la ninfa marina Tetis,
con quien Zeus, precisamente, planeaba casarse. Armado con este conocimiento, Prometeo obtuvo lo que antes no tenía: una palanca de presión. Le propuso a Zeus un trato. Revelaría el nombre de aquella cuyo hijo sería su perdición a cambio de su libertad. Zeus, al darse cuenta del peligro que corría, aceptó. Prometeo fue liberado, y Zeus, agradecido por la advertencia, renunció a sus planes y casó a Tetis con el héroe mortal Peleo. De esta unión, como es sabido, nació el más grande de los guerreros griegos, Aquiles. Así, gracias a la intervención sutil y oportuna de las furias, se restauró la paz, se evitó una nueva espiral de guerra divina, y el tormento eterno fue reemplazado por la reconciliación. Su papel como juezas supremas se manifestó de forma aún más clara en la historia de la diosa de la fertilidad, Deméter. Cuando su hija, la joven Perséfone, fue raptada por el señor del inframundo, Hades, para convertirla en su reina, el dolor de Deméter fue infinito. Ella, la diosa que da la vida y la cosecha, se sumió en tal tristeza que dejó de cumplir sus deberes. La tierra dejó de dar frutos, los campos se secaron, los árboles dejaron de producir y una gran hambruna se abatió sobre el mundo. La gente comenzó a perecer, y con ellos cesaron los sacrificios a los dioses. Los olímpicos, preocupados por la situación, acudieron a Zeus. Este, siendo hermano tanto de Deméter como de Hades, se encontró en una posición difícil. Ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero el astuto señor de los muertos, antes de dejar ir a la joven, le dio a comer unas semillas de granada. Según una ley inquebrantable del inframundo, quien probara alimento allí ya no podría abandonarlo para siempre. Surgió una colisión irresoluble. La ley del Olimpo exigía el regreso de Perséfone, pero la ley del inframundo exigía que se quedara. Dos grandes reinos, dos grandes dioses, se enfrentaron en una disputa que ni el propio Zeus podía resolver. Y entonces, las furias actuaron como árbitros. Solo ellas, que estaban por encima de las leyes de los reinos individuales y guardaban las leyes de todo el cosmos, podían proponer una solución. Y fue encontrada. Su veredicto fue sabio y simple. Perséfone no pertenecería a nadie por completo. Pasaría una parte del año con su madre en el Olimpo, y durante ese tiempo, en la tierra reinarían la primavera y el verano. La naturaleza florecería y daría frutos. La otra parte del año la pasaría con su esposo en el reino subterráneo. Y entonces Deméter se afligiría, y a la tierra llegarían el otoño y el invierno. Esta decisión no solo reconcilió a los dioses en disputa y salvó al mundo de la hambruna, sino que también explicó la esencia misma del orden mundial, el ciclo eterno de declive y renacimiento. Las furias actuaron de nuevo no como castigadoras, sino como guardianas del equilibrio, estableciendo con su voluntad el ritmo fundamental de la vida. Estos casos demuestran que su poder se extendía mucho más allá del castigo a los mortales. Eran las garantes silenciosas de que ni siquiera los dioses podían violar las leyes primordiales del ser sin consecuencias. Su papel como guardianas del equilibrio universal era tan omnipresente que su sombra se proyectaba incluso sobre aquellos mitos donde, aparentemente, su nombre no se mencionaba en absoluto. Eran una fuerza silenciosa pero omnividente, que velaba por el cumplimiento del destino, y su presencia se sentía como la consecuencia inevitable de cualquier acto que violara los fundamentos más esenciales del ser. Su castigo caía no solo sobre aquellos que elegían conscientemente el camino del mal, sino también sobre aquellos que, sin saberlo, se convertían en juguetes en manos del destino y cometían lo imperdonable. Ninguna historia ilustra esto mejor que la trágica saga del rey Edipo.
Incluso antes de su nacimiento, un oráculo predijo que este niño estaba destinado a acabar con la vida de su padre y a unirse en una unión prohibida con su madre. Horrorizados, sus padres, el rey Layo y la reina Yocasta, intentaron engañar al destino. Ordenaron abandonar al bebé en las montañas, pero el niño fue salvado y adoptado por los gobernantes de Corinto. Años después, un Edipo ya adulto, al oír la misma profecía y creyendo que sus padres adoptivos eran los verdaderos, cometió un error fatal. Para protegerlos, huyó de Corinto, y esta huida lo llevó directamente a los brazos del destino. En un cruce de caminos, se encontró con su verdadero padre, el rey Layo. La riña que estalló terminó en tragedia. Edipo, sin saber quién tenía delante, le quitó la vida a su progenitor. Luego llegó a la ciudad de Tebas, la liberó de la monstruosa esfinge, y como recompensa, recibió el trono y la mano de la viuda del rey anterior, su propia madre, Yocasta. Así, sin conocer el horror de sus actos, cumplió la profecía al pie de la letra. Durante un tiempo, todo pareció ir bien, pero la propia tierra no podía soportar tal profanación. Una plaga se abatió sobre la ciudad, y cuando el oráculo reveló que la causa de los males era un crimen sin vengar, Edipo, siendo un gobernante justo, inició una investigación que finalmente lo condujo a sí mismo. El momento en que la verdad se le reveló en toda su monstruosa desnudez fue más terrible que cualquier castigo. Al saber la verdad, Yocasta se quitó la vida. Edipo, al ver su cuerpo sin vida, no buscó una salida fácil. Arrancó los broches de su vestido y se los clavó en los ojos, condenándose a una oscuridad eterna, pues consideró que sus ojos ya no eran dignos de ver la luz del sol. En ese momento, las furias, que hasta entonces habían sido solo una fuerza invisible del destino, se hicieron reales para él. No lo persiguieron con chillidos y el batir de alas. Se instalaron dentro de él. Se convirtieron en su ceguera, su exilio interminable, su agonía espiritual y la maldición que transmitió a sus hijos. Eran el castigo por la violación de los tabúes más sagrados e inquebrantables de la humanidad. Y para ellas, no importaba si se había cometido con mala intención o por ignorancia. La ley había sido violada, el equilibrio había sido destruido, y el castigo era inevitable. Igualmente implacables fueron con aquellos que cometieron crímenes no en solitario, sino colectivamente, convirtiendo un rito sagrado en una masacre sangrienta. Tal fue el destino de las Danaídes, las 50 hijas del rey Dánao. Sus primos, los 50 hijos del rey Egipto, desearon tomarlas por esposas para unir los dos reinos. Dánao, temiendo por su poder, se opuso a esta unión, pero bajo la amenaza de una guerra se vio obligado a aceptar. Sin embargo, la noche antes de la boda, ideó un plan monstruoso. Repartió a cada una de sus hijas una daga y les ordenó que quitaran la vida a sus recién estrenados esposos en su primera noche de bodas. 49 hijas, obedeciendo la voluntad de su padre, cumplieron su orden. Solo una, Hipermnestra, perdonó a su marido, por amor. En un instante 49 aposentos nupciales se convirtieron en tumbas. Fue un crimen masivo contra los lazos de hospitalidad, matrimonio y parentesco. Y aunque formalmente las jóvenes cumplían la orden de su padre, las furias no lo tuvieron en cuenta. Se abalanzaron sobre las Danaídes, atormentándolas con pesadillas y visiones. Pero su verdadero castigo las esperaba más allá del umbral de la vida terrenal. En el Tártaro les esperaba un tormento eterno, que reflejaba perfectamente la esencia de su crimen. Fueron condenadas a llenar eternamente de agua un tonel sin fondo, usando para ello jarras agujereadas.
Era un símbolo de la futilidad absoluta, un trabajo eterno y sin sentido. Así como en el lecho nupcial cortaron la posibilidad de una nueva vida y devastaron a sus familias, ahora estaban condenadas a un trabajo que nunca daría frutos y nunca se completaría. Pero la manifestación más sutil y, quizás, más profunda de su poder como guardianas de la ley cósmica fue la historia de la reina Alcestis. Su caso es único, porque el crimen no se cometió por odio o codicia, sino por amor, y consistió en intentar engañar al propio destino. El esposo de Alcestis, el rey Admeto, era amigo del dios Apolo. Como muestra de su amistad, el dios le concedió un don sin precedentes. Cuando llegara la hora de que Admeto dejara este mundo, podría evitar su suerte si alguien más aceptaba voluntariamente ocupar su lugar. Cuando llegó ese día, Admeto descubrió que ni sus ancianos padres ni sus fieles amigos deseaban desprenderse de la vida por él. La única persona dispuesta a este sacrificio fue su amada esposa, Alcestis. Se despidió de su marido y de sus hijos y se entregó voluntariamente en manos del sombrío dios Tánatos. Admeto se salvó, pero su alegría pronto se convirtió en un amargo arrepentimiento. En ese momento, el gran héroe Heracles se hospedaba en el palacio. Al enterarse del dolor de su amigo, decidió hacer lo imposible: viajar al inframundo, luchar contra la propia muerte y traer de vuelta a Alcestis. Heracles cumplió su palabra. Venció a Tánatos y trajo a la rescatada Alcestis de vuelta al mundo de los vivos. Parecería una historia con final feliz, pero las furias no lo vieron así. Se había violado una ley fundamental del universo. Se había engañado al destino. El orden natural había sido destruido, y asestaron su golpe. Su castigo fue sutil y psicológicamente preciso. No le causaron a Alcestis ningún daño físico. Simplemente borraron su memoria y sus sentimientos. Volvió con su marido, pero no lo reconocía. Estaba viva, pero su alma, que había estado más allá del límite, permanecía vacía. Las furias le devolvieron a Admeto el cuerpo de su esposa, pero le arrebataron su amor. Le hicieron comprender que no se puede obtener la vida a través del engaño sin pagar un precio terrible. Tuvo que volver a conquistar desde cero el amor de aquella que una vez lo había dado todo por él, demostrando su devoción y expiando su intento de violar la gran ley cósmica. De este modo, desde reyes que se cegaron a sí mismos por el horror hasta hijas condenadas a tormentos eternos, las furias eran la encarnación del orden, aunque cruel, y su vigilancia incesante se extendía a todos los aspectos del ser. Su papel como guardianas del equilibrio universal era tan omnipresente que su sombra se proyectaba incluso sobre aquellos mitos donde, aparentemente, su nombre no se mencionaba en absoluto. Eran una fuerza silenciosa pero omnividente, que velaba por el cumplimiento del destino, y su presencia se sentía como la consecuencia inevitable de cualquier acto que violara los fundamentos más esenciales del ser. Su castigo caía no solo sobre aquellos que elegían conscientemente el camino del mal, sino también sobre aquellos que, sin saberlo, se convertían en juguetes en manos del destino y cometían lo imperdonable. Ninguna historia ilustra esto mejor que la trágica saga del rey Edipo. Incluso antes de su nacimiento, un oráculo predijo que este niño estaba destinado a acabar con la vida de su padre y a unirse en una unión prohibida con su madre. Horrorizados, sus padres, el rey Layo y la reina Yocasta, intentaron engañar al destino. Ordenaron abandonar al bebé en las montañas, pero el niño fue salvado y adoptado por los gobernantes de Corinto. Años después, un Edipo ya adulto, al oír la misma profecía y creyendo que sus padres adoptivos eran los verdaderos, cometió un error fatal. Para protegerlos, huyó de Corinto,
y esta huida lo llevó directamente a los brazos del destino. En un cruce de caminos, se encontró con su verdadero padre, el rey Layo. La riña que estalló terminó en tragedia. Edipo, sin saber quién tenía delante, le quitó la vida a su progenitor. Luego llegó a la ciudad de Tebas, la liberó de la monstruosa esfinge, y como recompensa, recibió el trono y la mano de la viuda del rey anterior, su propia madre, Yocasta. Así, sin conocer el horror de sus actos, cumplió la profecía al pie de la letra. Durante un tiempo, todo pareció ir bien, pero la propia tierra no podía soportar tal profanación. Una plaga se abatió sobre la ciudad, y cuando el oráculo reveló que la causa de los males era un crimen sin vengar, Edipo, siendo un gobernante justo, inició una investigación que finalmente lo condujo a sí mismo. El momento en que la verdad se le reveló en toda su monstruosa desnudez fue más terrible que cualquier castigo. Al saber la verdad, Yocasta se quitó la vida. Edipo, al ver su cuerpo sin vida, no buscó una salida fácil. Arrancó los broches de su vestido y se los clavó en los ojos, condenándose a una oscuridad eterna, pues consideró que sus ojos ya no eran dignos de ver la luz del sol. En ese momento, las furias, que hasta entonces habían sido solo una fuerza invisible del destino, se hicieron reales para él. No lo persiguieron con chillidos y el batir de alas. Se instalaron dentro de él. Se convirtieron en su ceguera, su exilio interminable, su agonía espiritual y la maldición que transmitió a sus hijos. Eran el castigo por la violación de los tabúes más sagrados e inquebrantables de la humanidad. Y para ellas, no importaba si se había cometido con mala intención o por ignorancia. La ley había sido violada, el equilibrio había sido destruido, y el castigo era inevitable. Igualmente implacables fueron con aquellos que cometieron crímenes no en solitario, sino colectivamente, convirtiendo un rito sagrado en una masacre sangrienta. Tal fue el destino de las Danaídes, las 50 hijas del rey Dánao. Sus primos, los 50 hijos del rey Egipto, desearon tomarlas por esposas para unir los dos reinos. Dánao, temiendo por su poder, se opuso a esta unión, pero bajo la amenaza de una guerra se vio obligado a aceptar. Sin embargo, la noche antes de la boda, ideó un plan monstruoso. Repartió a cada una de sus hijas una daga y les ordenó que quitaran la vida a sus recién estrenados esposos en su primera noche de bodas. 49 hijas, obedeciendo la voluntad de su padre, cumplieron su orden. Solo una, Hipermnestra, perdonó a su marido. Por amor, en un instante, 49 aposentos nupciales se convirtieron en tumbas. Fue un crimen masivo contra los lazos de hospitalidad, matrimonio y parentesco. Y aunque formalmente las jóvenes cumplían la orden de su padre, las furias no lo tuvieron en cuenta. Se abalanzaron sobre las Danaídes, atormentándolas con pesadillas y visiones. Pero su verdadero castigo las esperaba más allá del umbral de la vida terrenal. En el Tártaro les esperaba un tormento eterno, que reflejaba perfectamente la esencia de su crimen. Fueron condenadas a llenar eternamente de agua un tonel sin fondo, usando para ello jarras agujereadas. Era un símbolo de la futilidad absoluta, un trabajo eterno y sin sentido. Así como en el lecho nupcial cortaron la posibilidad de una nueva vida y devastaron a sus familias, ahora estaban condenadas a un trabajo que nunca daría frutos y nunca se completaría. Pero la manifestación más sutil y, quizás, más profunda de su poder como guardianas de la ley cósmica fue la historia de la reina Alcestis. Su caso es único, porque el crimen no se cometió por odio o codicia, sino por amor, y consistió en intentar engañar al propio destino. El esposo de Alcestis, el rey Admeto,
Era amigo del dios Apolo. Como muestra de su amistad, el dios le concedió un don sin precedentes. Cuando llegara la hora de que Admeto dejara este mundo, podría evitar su suerte si alguien más aceptaba voluntariamente ocupar su lugar. Cuando llegó ese día, Admeto descubrió que ni sus ancianos padres ni sus fieles amigos deseaban desprenderse de la vida por él. La única persona dispuesta a este sacrificio fue su amada esposa, Alcestis. Se despidió de su marido y de sus hijos y se entregó voluntariamente en manos del sombrío dios Tánatos. Admeto se salvó, pero su alegría pronto se convirtió en un amargo arrepentimiento. En ese momento, el gran héroe Heracles se hospedaba en el palacio. Al enterarse del dolor de su amigo, decidió hacer lo imposible: viajar al inframundo, luchar contra la propia muerte y traer de vuelta a Alcestis. Heracles cumplió su palabra. Venció a Tánatos y trajo a la rescatada Alcestis de vuelta al mundo de los vivos. Parecería una historia con final feliz. Pero las furias no lo vieron así. Se había violado una ley fundamental del universo. Se había engañado al destino. El orden natural había sido destruido. Y asestaron su golpe. Su castigo fue sutil y psicológicamente preciso. No le causaron a Alcestis ningún daño físico. Simplemente borraron su memoria y sus sentimientos. Volvió con su marido, pero no lo reconocía. Estaba viva, pero su alma, que había estado más allá del límite, permanecía vacía. Las furias le devolvieron a Admeto el cuerpo de su esposa, pero le arrebataron su amor. Le hicieron comprender que no se puede obtener la vida a través del engaño, sin pagar un precio terrible. Tuvo que volver a conquistar desde cero el amor de aquella que una vez lo había dado todo por él, demostrando su devoción y expiando su intento de violar la gran ley cósmica. De este modo, desde reyes que se cegaron a sí mismos por el horror hasta hijas condenadas a tormentos eternos, las furias eran la encarnación del orden, aunque cruel, y su vigilancia incesante se extendía a todos los aspectos del ser. El poder de estas tres hermanas no era simplemente una fuerza ciega que se abatía sobre el mundo a su antojo. Eran parte de un complejo mecanismo del universo, y este mecanismo podía ser activado. Los mortales más desesperados, los más ofendidos y humillados, sabían que existía una manera de dirigir esa ira concentrada sobre las cabezas de sus ofensores. Las furias no solo eran juezas por iniciativa propia, también eran ejecutoras, un arma divina que se ponía en marcha por la fuerza de la palabra humana, pronunciada en un momento de máxima intensidad emocional. Esta conexión con la magia de la palabra las convertía en garantes de los pactos más sagrados e inquebrantables celebrados entre los hombres. Los juramentos, maldiciones y votos no eran meros sonidos vacíos, eran fórmulas rituales que activaban la ley antigua y ponían a las furias como guardianas de lo dicho. Cualquier juramento, pronunciado de la manera adecuada, especialmente si se invocaba como testigos a los dioses del inframundo o a la propia tierra, quedaba automáticamente bajo su jurisdicción. Violar tal promesa no significaba simplemente engañar a otra persona. Significaba desafiar a las propias guardianas del orden mundial. El infractor se convertía inmediatamente en su presa legítima. No esperaban a que alguien les presentara una queja. El mero hecho de la violación del juramento era para ellas una señal para actuar. Comenzaban su caza incansable, convirtiendo la vida del perjuro en un infierno, recordándole su traición a cada paso. Por eso los tratados más importantes en el mundo antiguo se sellaban con rituales complejos y juramentos terribles. La gente sabía que su cumplimiento estaría asegurado por una fuerza con la que ningún rey podía discutir. Pero un instrumento aún más poderoso eran las maldiciones.
Si el juramento era un escudo, la maldición era una espada. Era una forma de dirigir todo el poder destructivo de las furias hacia una persona concreta o incluso hacia todo un linaje. Una maldición pronunciada con justa ira, especialmente si provenía de los labios de un padre ofendido, un huésped agraviado o una víctima moribunda, poseía una fuerza colosal. Funcionaba como una queja presentada directamente a la más alta instancia, eludiendo a todos los intermediarios olímpicos. Las palabras, impregnadas de dolor y sed de justicia, volaban directamente hacia las furias, y ellas no podían ignorarlas. Ya hemos visto cómo funcionó esto en la historia de Hipólito, la maldición de su padre Teseo, lanzada en un arrebato de cólera, se convirtió para las furias en una orden directa de acción. No se detuvieron a investigar si la acusación era justa. Para ellas, lo que importaba era el hecho mismo de la maldición paterna, que a sus ojos era sagrada e inquebrantable. Eran meras ejecutoras de una voluntad revestida de forma ritual. Del mismo modo, Tiestes, al darse cuenta de que Atreo lo había alimentado con los restos de sus propios hijos, no solo gritó de horror, realizó un acto ritual de maldición, invocando a las furias como testigos de esta monstruosa atrocidad y exigiendo venganza para todo el linaje de Atreo. Y desde ese momento, la maldición se activó, adquirió voluntad propia y comenzó a vivir su propia vida, transmitiéndose de generación en generación, mientras las furias se convertían en sus garantes y ejecutoras. Velaban porque el hilo de la retribución no se rompiera hasta que la justicia, en su severa comprensión, triunfara. Para invocarlas, la gente utilizaba rituales especiales. A menudo se dirigían a la tierra, a Gea, su progenitora, golpeándola con las manos e invocando a las fuerzas que duermen en sus entrañas. Invocaban como testigos a la noche, su mítica madre, y a la oscuridad eterna, su elemento natal. A veces se utilizaban las llamadas tablillas de maldición, finas láminas de plomo en las que se escribía el nombre del ofensor y el texto de la maldición, y luego se arrojaban a pozos, tumbas o santuarios especiales dedicados a las deidades ctónicas. Era una forma de enviar una carta directamente al inframundo, a la cancillería de la retribución inevitable. Este aspecto de su mitología revela un detalle muy importante. Las furias no eran completamente autónomas. Formaban parte de un ecosistema de justicia que reaccionaba a las acciones y palabras de los mortales. Eran la encarnación de la idea de que la palabra, especialmente la pronunciada en un momento de máximo sufrimiento o máxima injusticia, posee un poder real, capaz de alterar la realidad y convocar al mundo a aliados poderosos y peligrosos. Eran la prueba viviente de que en el universo existe un eco que responde al grito de dolor, y ese eco tiene cabellos de serpiente y un látigo en la mano. Esta función suya como ejecutoras de la voluntad de los mortales las hacía aún más aterradoras. Una cosa es temer a una deidad que castiga a su discreción, y otra muy distinta es ser consciente de que tu vecino, a quien has engañado, o tu pariente, a quien has traicionado, puede en cualquier momento pronunciar unas pocas palabras terribles y desatar sobre ti una pesadilla eterna e implacable. Esto convertía a cada persona agraviada en un potencial señor de las fuerzas más terribles del universo. Pero, ¿qué ocurría cuando su caza en la tierra terminaba? Para los pecadores más empedernidos, no era el fin, sino solo el principio. Su verdadero y eterno trabajo les esperaba en el rincón más oscuro y profundo del universo, en el Tártaro. Cuando el camino terrenal de un pecador llegaba a su fin, ya fuera por una larga agonía de locura o por un golpe directo del destino,
para las furias no era la conclusión de su misión. Era sólo una transición a un nuevo nivel, a su verdadero feudo, a un lugar donde su poder era absoluto y no conocía límites. Si en la tierra eran perseguidoras y heraldos de la retribución, en las profundidades del inframundo se convertían en carceleras y verdugos. Su servicio eterno tenía lugar en la parte más oscura y protegida del reino de Hades, el Tártaro. El Tártaro no era simplemente una parte del más allá. Era un abismo bajo el abismo, un lugar tan lejano de la superficie de la tierra como la tierra lo está del cielo estrellado. Era la prisión para los mayores enemigos del orden divino, para los titanes derrocados, para los monstruos nacidos de Gea, y para aquellos mortales cuyos crímenes eran tan monstruosos que no había lugar para ellos, ni siquiera en los campos de la aflicción ordinarios. Y en esta oscuridad eterna y resonante, rodeada de muros de bronce y del río de fuego flegetonte, las furias se sentían como en casa. Aquí no necesitaban esconderse en las sombras, ni susurrar en las mentes. Aquí su poder se manifestaba en toda su fuerza primordial y material. Su papel en el Tártaro era doble. En primer lugar eran guardianas. Junto con los hecatónquiros de 100 brazos, se aseguraban de que los prisioneros de este abismo, incluyendo al propio Cronos y otros titanes, nunca pudieran escapar a la libertad. Pero a diferencia de los hecatónquiros, que eran simplemente fuerza bruta, las furias eran las guardianas de la ley. No solo vigilaban el perímetro, recordaban constantemente a los prisioneros la razón de su encarcelamiento. Eran la encarnación viva de la sentencia, un eterno recordatorio visual de las traiciones y crímenes cometidos. Su presencia impedía que el olvido envolviera las almas de los titanes, obligándolos a revivir eternamente la amargura de su derrota y la conciencia de su culpa. Eran la garantía de que, incluso en la oscuridad más profunda, la justicia no solo se ejecutaría, sino que sería eternamente visible. Pero su segundo papel era mucho más terrible. Eran verdugos, las almas de los más grandes pecadores mortales, como Tántalo, Sísifo e Ixión, caían directamente en sus manos. Para cada uno de ellos, ideaban y llevaban a cabo un tormento único y eterno, que reflejaba perfectamente la naturaleza de su crimen terrenal. No era violencia sin sentido. Era la forma más elevada de justicia poética. Tántalo, que en vida abusó de la hospitalidad de los dioses y les ofreció un banquete horrible, fue condenado a un hambre y sed eternos. Estando a centímetros de la comida y el agua, las furias se aseguraban de que cada vez que se inclinaba hacia el agua, ésta se hundía en la tierra, y cada vez que extendía la mano hacia los frutos, las ramas se elevaban. Mantenían en él una sed eterna e insaciable de vida, de la que tan cruelmente había abusado. Sísifo, el astuto que se atrevió a engañar a los dioses y evitó su destino 2 veces, fue condenado a un trabajo eterno y sin sentido. Empujar una enorme piedra montaña arriba, la cual, apenas alcanzaba la cima, rodaba hacia abajo. Las furias eran la encarnación de este esfuerzo inútil. Eran esa fuerza invisible que cada vez empujaba la piedra hacia abajo, reflejando la futilidad de sus intentos de burlar el orden establecido. Convirtieron su vida en un ciclo interminable de esperanza y desesperación, en el que siempre estaba cerca de la meta, pero nunca podía alcanzarla. E Ixión, que se atrevió a desear a la propia Hera, esposa de Zeus, fue atado a una rueda de fuego que giraba sin cesar. Las furias eran la fuerza motriz de esta rueda, la encarnación de su pasión ardiente e incontrolable, que ahora se había convertido en su tortura eterna. En el Tártaro, su esencia se revelaba en toda su plenitud. No eran simples vengadoras, eran artistas del sufrimiento,
creando para cada pecador su propio infierno personal y eterno. Su imaginación para inventar tormentos era ilimitada, porque se inspiraban en la propia alma del criminal, en sus miedos, deseos y vicios secretos. En algunos textos se menciona que una de ellas, Tisífone, se encontraba a las mismas puertas del Tártaro. Se sentaba en una torre de hierro, vestida con sus ropas ensangrentadas, y no dormía ni de día ni de noche. Su tarea era recibir a las almas de los pecadores recién llegados. Los interrogaba, usando su látigo de serpientes para arrancarles las confesiones de los crímenes que intentaban ocultar. Y solo después de esta terrible confesión, los entregaba a sus hermanas, quienes determinaban la medida de su castigo eterno. Esta imagen subraya su papel procesal en el más allá. Eran investigadoras, juezas y ejecutoras de la sentencia en una sola persona. Su servicio en el reino de Hades transformaba el Tártaro de una simple prisión en un mecanismo de justicia activo y eterno. Pero su posición en este sombrío reino planteaba una cuestión muy interesante y compleja sobre su verdadero estatus en la jerarquía divina. ¿Eran simplemente siervas de Hades, cumpliendo su voluntad, o eran una fuerza independiente y autónoma, con la que incluso el propio Señor de los muertos debía contar? Para comprender plenamente la naturaleza de las furias, no basta con considerarlas únicamente como diosas de la venganza. Sus raíces se hunden mucho más profundo, en ese estrato primordial y preolímpico de la mitología, donde no gobernaban las leyes y las jerarquías, sino fuerzas primigenias y elementales. Sus complejas y ambiguas relaciones con otras deidades ctónicas, es decir, vinculadas a la tierra y al inframundo, revelan su verdadero estatus. No eran simples engranajes en la máquina divina, sino una de sus estructuras fundamentales y portantes. Su poder no fue delegado por Zeus, sino heredado de los mismos cimientos del universo. La versión oficial de su origen, ligada a la sangre de Urano, las hacía más antiguas que la mayoría de los olímpicos. Pero existían otras versiones, aún más antiguas y sombrías, que las situaban en el centro mismo del panteón de las fuerzas primordiales. Según estos mitos, su madre no era Gea, sino la propia Nix, la diosa primordial de la noche, una de las primeras entidades surgidas del caos. Este parentesco tenía una importancia colosal. Hacía a las furias hermanas de otros poderosos y temibles hijos de la noche, las Moiras, diosas del destino que hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida. Tánatos, dios de la muerte pacífica. Hipnos, dios del sueño. Y lo que es más importante, Némesis, la diosa de la justa retribución. Esta vecindad en el árbol genealógico plantea una pregunta importante. ¿Cómo se repartían estas entidades sus esferas de influencia? ¿Cuál es la diferencia entre las furias y Némesis? A primera vista sus funciones parecen similares, pero en realidad se complementaban. Némesis era la diosa del equilibrio abstracto y cósmico. Castigaba la desmesura, la soberbia, ibris, la felicidad inmerecida y la suerte excesiva. Su castigo era frío e impasible, dirigido a restaurar el equilibrio en el mundo. Si una persona se volvía demasiado rica, demasiado exitosa o demasiado orgullosa, Némesis podía despojarla de todo para devolverla a su lugar correspondiente. Las furias, por su parte, eran la retribución personificada, ardiente y furiosa por crímenes específicos, la mayoría de las veces sangrientos, contra el orden natural y los lazos de parentesco. Némesis castigaba por lo que te habías convertido, mientras que las furias castigaban por lo que habías hecho. Némesis era la ley de la estadística, y las furias, el código penal. Sus relaciones con sus hermanas, las Moiras, eran aún más complejas. Las Moiras determinaban el destino,
midiendo a cada uno su tiempo. Pero, ¿qué sucedía si alguien intentaba cortar el hilo de la vida de otra persona antes de tiempo? En ese momento, entraban en juego las furias. Eran las garantes de que los designios de las moiras se cumplieran, y de que aquellos que intentaban asumir sus funciones fueran castigados severamente. Las moiras escribían el guión, y las furias se aseguraban de que los actores no se desviaran de sus papeles, castigando cualquier improvisación voluntaria y sangrienta. Su estatus en el reino subterráneo también era único. No eran simples súbditas de Hades. El Señor de los Muertos gobernaba las almas, determinaba su lugar en su reino, pero no era su juez en cuestiones de culpa y castigo. Esa función la desempeñaban las furias. Eran un poder judicial independiente en su monarquía absoluta. Hades podía reclamar un alma para sí, como reclamó el alma de Perséfone, pero no podía ordenar a las furias que cesaran la persecución de Orestes. Su autoridad no provenía de su poder, sino de una fuente más antigua. Eran más antiguas y fundamentales. Se podría decir que Hades era el rey, y las furias eran su constitución, ese conjunto de leyes primordiales a las que incluso él mismo debía someterse. Su coexistencia en el inframundo no era una relación de señor y siervas, sino una simbiosis de dos fuerzas poderosas. Hades les proporcionaba un lugar para sus actividades, y ellas aseguraban el orden y la ejecución de las sentencias en su reino, otorgando a sus sombríos dominios la apariencia de un sistema severo pero justo. Esta independencia y profunda conexión con los fundamentos mismos del ser las convertía en una tercera fuerza en el universo. Existían los dioses del Olimpo, encabezados por Zeus, responsables del orden en el mundo de los vivos. Existía Hades, señor del mundo de los muertos, y existían las furias, que actuaban en ambos territorios sin someterse por completo a ninguno de los gobernantes. Eran una fuerza transfronteriza, representantes de esa ley primordial y universal que estaba por encima de la voluntad de los dioses individuales. Su poder no se basaba en la fuerza o el número de súbditos, sino en la autoridad absoluta del principio mismo de la retribución. Por eso todos las temían. Desafiar a Zeus significaba atraer la ira de un dios, aunque fuera el más poderoso. Desafiar a las furias significaba desafiar el principio mismo de la justicia, entretejido en la tela de la realidad. Era una lucha no contra un oponente, sino contra la propia ley de la gravedad universal. Y este papel único, aterrador pero al mismo tiempo necesario en el cosmos, llevó a la aparición de uno de los fenómenos religiosos más extraños y paradójicos de la antigua Grecia, el surgimiento de un culto de adoración al horror más concentrado. Esta asombrosa transformación, ocurrida en la colina de Ares, donde la furia cedió paso a la sabiduría y las maldiciones fueron reemplazadas por promesas, dio origen a uno de los fenómenos más paradójicos de la religión griega antigua. Surgió un culto de adoración a aquellas cuyos nombres hasta ayer se temía pronunciar en voz alta. Las terribles y sangrientas furias, perseguidoras y atormentadoras, obtuvieron en Atenas un estatus oficial, un templo y un nuevo y eufónico nombre: las Euménides, las benévolas. No fue un simple cambio de nombre. Fue un complejo concepto teológico y psicológico, un intento no solo de apaciguar el terror primigenio, sino de integrarlo en la vida de la ciudad, de poner su energía destructiva al servicio de la sociedad. El culto de las Euménides es un ejemplo único de cómo la civilización intentó domesticar el caos, no destruyéndolo, sino reconociendo su poder y dirigiéndolo hacia un cauce constructivo. Venerar el miedo, honrar la esencia misma de la retribución, era un acto de suma sabiduría, el reconocimiento de que el orden en la sociedad se mantiene no solo con buenas palabras,
sino también con la inevitabilidad del castigo por su violación. El santuario de las Euménides en Atenas se encontraba en un lugar muy significativo, en una cueva al pie mismo del Areópago, la misma colina donde tuvo lugar el juicio de Orestes. Esta ubicación era profundamente simbólica. Arriba, en la colina, a cielo abierto, sesionaba el tribunal humano, basado en leyes, lógica y elocuencia. Y abajo, en la cueva oscura y húmeda, en las entrañas de la tierra, habitaban sus antiguas patronas quetónicas. Era una encarnación visible de la idea de que toda ley humana extrae su fuerza de una fuente de justicia más profunda y primordial. El tribunal en la colina era el escaparate de la civilización, y el santuario en la cueva, sus cimientos, un recordatorio de esa fuerza temible que asegura el cumplimiento de las sentencias dictadas. La propia atmósfera de este lugar estaba impregnada de un temor reverencial. A diferencia de los resplandecientes templos de mármol de los dioses olímpicos, este santuario conservaba su naturaleza primitiva y salvaje. Dentro de la cueva reinaba la penumbra, y las sacerdotisas de este culto no eran jóvenes vírgenes, sino mujeres venerables y experimentadas, lo que también subrayaba la antigüedad y seriedad de esta deidad. Los rituales que se realizaban en su honor diferían radicalmente de los que se practicaban en los cultos olímpicos. A las Euménides se les ofrecían exclusivamente sacrificios incruentos. Derramar sangre en el santuario de quienes castigan por la sangre derramada habría sido un sacrilegio impensable. En su lugar, se les ofrecían dones que simbolizaban la pacificación y la fertilidad. Leche, miel, agua pura, tortas de cereales. Estos rituales se llamaban nefalias, libaciones sobrias y sin alcohol. Esto subrayaba su nuevo estatus. Ya no ansiaban sangre, ansiaban orden y respeto. Se dirigían a ellas con oraciones especiales en las que nunca se las llamaba furias. Se las denominaba diosas venerables, las buenas o las semnai, dignas de respeto. La gente acudía a su santuario no solo por miedo. Acudían en busca de protección. Los acusados injustamente, los exiliados que suplicaban asilo, todos ellos podían encontrar refugio en el altar de las Euménides. De este modo, las antiguas perseguidoras se convirtieron en las protectoras de los oprimidos. Se convirtieron en garantes no solo del castigo, sino de la justicia en su más alta expresión. Este culto desempeñaba una función social fundamental. Daba a los atenienses una sensación de seguridad y estabilidad. Creían que, al honrar a las Euménides, aseguraban para su ciudad no solo juicios justos, sino también la fertilidad de sus tierras, la salud de sus hijos y la protección contra las discordias internas, pues Alecto, que sembraba la discordia, ahora una vez apaciguada, velaba por la concordia cívica. Tisífone, que traía la peste, ahora la ahuyentaba, y Mégara, que provocaba la envidia, ahora protegía la santidad de los lazos familiares y los pactos. Su temible poder no había desaparecido, simplemente se había puesto al servicio de la polis. Eran como perros guardianes, que podían ser mortalmente peligrosos para los enemigos, pero eran fieles y dóciles con sus amos, que los alimentaban y respetaban. El culto de las Euménides fue una solución genial a un problema psicológico. Permitía canalizar el miedo humano natural a la retribución hacia un cauce constructivo de piedad y respeto a la ley. En lugar de simplemente temer el castigo, los atenienses participaban activamente en su apaciguamiento, confirmando así simbólicamente su adhesión al orden que estas diosas protegían. Era una vacuna diaria contra la anarquía, un recordatorio de que la justicia es una deidad de dos caras, que puede ser tanto una protectora misericordiosa como una verdugo despiadada. Y esta asombrosa transformación
Este paso de monstruos a patronas permitió que su imagen sobreviviera a la propia antigüedad. Su historia no terminó con el último sacrificio ofrecido en su cueva. Se filtró a través de los siglos, encontrando un nuevo reflejo en las más grandes obras de arte, literatura e incluso en los rincones más profundos de la psicología humana. La caída de los templos griegos y el ocaso de la civilización antigua no enviaron a las furias al olvido. Su imagen resultó ser tan poderosa y fundamental que, como una sombra, siguió a la humanidad a través de los siglos, encontrando nuevas y diversas encarnaciones. Se despojaron de sus cabellos de serpiente y sus alas de cuero, pero su esencia, la esencia de la retribución inevitable, a menudo interna, permaneció inalterada. Dejaron de ser objetos de culto religioso, pero se convirtieron en un símbolo eterno, en una poderosa metáfora que continuó viviendo y desarrollándose en la cultura, el arte y la filosofía. Su eco resonó en los pasillos de la historia, demostrando que el miedo a las consecuencias de los propios actos es una de esas verdades que no están sujetas al tiempo. Uno de sus resurgimientos más brillantes fue su aparición en las páginas de la Divina Comedia de Dante Alighieri. En el 9º canto del infierno, el poeta, al llegar a las puertas de la ciudad de Dite, donde son atormentados los pecadores más empedernidos, se encuentra con 3 furias infernales. Dante, basándose en la tradición antigua, las representa sangrientas y crueles, con serpientes en los cabellos, guardianas que le impiden el paso a los círculos inferiores del infierno. Amenazan con invocar a la propia Medusa Gorgona para convertir al poeta en piedra. En este episodio, las furias no se presentan simplemente como personajes mitológicos, sino como una alegoría del terror y la desesperación insuperables, un símbolo de los remordimientos de conciencia tan fuertes que paralizan el alma y le impiden avanzar en el camino de la redención. Son el último obstáculo antes de la toma de conciencia de los pecados más terribles, la encarnación de ese callejón sin salida mental en el que se encierra el pecador. Dante integró genialmente a las diosas paganas en la cosmovisión cristiana, demostrando que su función permanece inalterable en cualquier sistema de creencias. Con la llegada del Renacimiento y el Barroco, cuando el interés por la antigüedad resurgió con nueva fuerza, las furias se convirtieron en invitadas frecuentes en los lienzos de los grandes artistas. Pintores como Peter Paul Rubens o William Adolphe Bouguereau representaron la escena de la persecución de Orestes. En estos cuadros se presentan en toda su aterradora dinámica figuras oscuras y musculosas con rostros distorsionados por la furia, con antorchas y látigos en las manos, persiguen al enloquecido vástago de la casa de Atreo. Estos lienzos no eran meras ilustraciones de un mito, eran exploraciones dramáticas de las pasiones humanas, la culpa, la locura, el terror y la desesperación. Los artistas utilizaron la imagen de las furias para visualizar el mundo interior de una persona desgarrada por el sentimiento de culpa. Sus figuras oscuras contrastaban con el cuerpo pálido y exhausto de Orestes, demostrando visiblemente la lucha entre la oscuridad y la luz en una sola alma humana. El arte las hizo visibles, dio al espectador la oportunidad de mirar a los ojos a la propia pesadilla encarnada, sin arriesgarse a perder la razón. Pero la transformación más importante, y quizás la más crucial, ocurrió en el lenguaje y la psicología. Poco a poco, las furias se trasladaron definitivamente del mundo exterior al interior. La expresión «las furias de la conciencia» se hizo de uso común. Describe el estado en que una persona es atormentada por los remordimientos de la culpa, cuando sus propios pensamientos se convierten en sus peores enemigos.
En este contexto, las furias ya no son deidades externas, sino una metáfora de los demonios internos que el propio ser humano engendra con sus actos. Simbolizan esa voz interior implacable que no deja dormir por las noches, esa ansiedad corrosiva que nos sigue a donde quiera que vayamos. Sigmund Freud y sus seguidores, en sus teorías sobre el superyo, sobre el censor y juez interno, en esencia, dieron una descripción científica al fenómeno que los antiguos griegos vistieron con la imagen mitológica de las furias. Demostraron que este mecanismo de retribución está integrado en nuestra propia psique. Ya no necesitamos que nos persigan monstruos alados. Hemos aprendido a perseguirnos y castigarnos a nosotros mismos con no menos crueldad. De este modo, el camino de las furias resultó ser verdaderamente grandioso. Nacieron de las gotas de sangre del primer crimen divino. Fueron juezas de titanes y reyes, se transformaron en veneradas patronas de la ciudad más grande de la antigüedad. Se convirtieron en símbolos de los tormentos infernales en la poesía cristiana. Inspiraron a artistas a crear obras maestras inmortales y, finalmente, se convirtieron en un término científico que describe los rincones más profundos y oscuros de nuestra propia conciencia. Su historia, que comenzó en el caos, llegó a un orden completo, disolviéndose en la estructura misma de la personalidad humana. Ahora, uniendo todos estos hilos, podemos finalmente sacar una conclusión e intentar comprender su verdadero, eterno e imperecedero legado.